días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este nuevo webinar que organizamos desde Servitalent y que hemos querido en esta ocasión pues, abordar pues, una temática pues, bastante en boga durante los últimos años, durante los últimos 5 o 6 años, más en particular en los últimos meses por las circunstancias que todos conocemos, por esta crisis global en la que estamos inmersos como sociedad y, sin duda, como empresas y como profesionales. Es decir, estamos hablando de digitalización, de transformación digital y hemos querido pues, llamarle a este webinar las claves para la puesta en marcha de una estrategia digital en los negocios analógicos. Entonces, hemos querido abordar la temática con un título bastante preciso, dirigido pues, a un colectivo muy concreto que es la pyme, que tiene una concepción, a lo mejor determinadas pymes que creen que esto de la transformación digital que no va con ellos, o aun sabiendo que va con ellos, pues que tengan ciertas dudas de cómo abordarla. Bien, para tratar esta temática en el día de hoy, pues contamos con profesionales de primer nivel, que si os parece paso a presentar, porque rápidamente es que además yo tengo ganas, quiero ya pasar la palabra y quiero que ellos nos cuenten y que ellos hablen sobre la transformación digital, sobre la agenda digital. Lo vamos a hacer en distintos bloques, vamos a tratar de ir desde lo genérico a lo más específico y, como siempre, recordad que tenéis la posibilidad de lanzar preguntas. Esas preguntas trataremos en la medida de lo posible de ir respondiéndolas y si quedasen preguntas, que seguro que quedarán preguntas sin resolver, estamos a vuestra entera disposición. Estos ponentes están a vuestra entera disposición a través de LinkedIn o a través de un cuestionario que se os pasará posteriormente. Sin más, paso a presentar pues, a estas 3 personas que tenemos hoy con nosotros. En primer lugar, os voy a presentar a Carlos Nieva. Carlos, haz así un pequeño gesto para que sepa de con quién estoy hablando. Carlos es ingeniero industrial con formación en el IES, LSE, ICADE, Business School. Ha desarrollado toda su carrera profesional en múltiples empresas multinacionales del sector de las tecnologías y de las telecomunicaciones, tales como Philips, AT&T, Lucent Technologies, Alcatel, Ericsson. Cuenta con una amplia experiencia internacional en gestión de operaciones y servicios siempre vinculados a la tecnología, así como en el desarrollo y transformación digital de empresas. Actualmente, como consejero, profesor, asesor e interim manager, colabora, entre otras instituciones, con Lean Advisors, con la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica, la EOI, es miembro, además, del Comité Ejecutivo de la Asociación de Consejeros Independientes y es miembro del Interim Advisory Board de Servitalent. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. En segundo lugar tenemos a Miguel Ángel Orbaneja. Miguel Ángel hace un gesto. Miguel Ángel, pues, otro profesional, lleva más de 20 años trabajando en contextos de marketing y desarrollo de negocios digitales en diferentes sectores y tamaños de empresa. Para grandes organizaciones, pues fijaos, ha trabajado, pues, entre otros, ha trabajado con IKEA, con Randstad, Amadeus y también ha trabajado en el colectivo de pymes o para el colectivo de pymes, tales como Paugan, Vigas Motors, Access o 3 Weeks Consulting. Actualmente, como consejero, profesor, asesor e interim manager, entre otros, además de miembro del IAB, del Interim Advisory Board de Servitalent, pues es profesor del programa Executive de Transformación Digital del IE, del Instituto de Empresa. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En tercer lugar, contamos con la asistencia de Javier Maciñeiras. Javier cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías y de la consultoría. Precisamente inició su carrera en Accenture, donde participó en numerosos proyectos pues, que fueron desde el comercio electrónico, sector automovilístico y ha pasado por la industria aeronáutica. Desde el año 2003 y hasta el año 2018 fue residente en los Estados Unidos de América, donde trabajó pues, en diversas empresas tecnológicas, donde se ha centrado en diseño, desarrollo, implantación, ejecución de estrategias digitales de mercado y desarrollo empresarial, tanto en América Latina, Europa e incluso Oriente Medio.
emprendedor incansable y consejero, asesor, interim manager, es licenciado en Administración de Empresas por la Manchester Metropolitan University de Reino Unido y además máster en Administración de Empresas por la Kellogg School of Management de los Estados Unidos de América. Javier, muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, de empezar a entrar en materia, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento, el pseudo confinamiento, la desescalada? ¿Todo bien? Bueno, lo mejor que se puede llevar. Sí. Bueno. Todo bien y deseando ya pasar a la siguiente fase. Supongo que ya hemos cumplido esta fase, vamos a pasar a la siguiente fase lo mejor posible. Bueno, pues como comentaba al principio, vamos a abordar 4 bloques, tenemos preguntas incluidas, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo, uno aproximadamente, unos 40-45 minutos. Vamos a trabajar, os decía, 4 bloques. En el primer bloque vamos a tratar de verter opinión práctica para los asistentes. Pensemos que detrás tenemos gestores, directores de pequeñas y medianas empresas. Primer bloque, identificación de oportunidades de negocio digital. Segundo bloque, vamos a hablar de la definición de la estrategia digital, de la creación de esa agenda digital. En tercer lugar, implicaciones organizativas de la digitalización, entraremos en esa materia. Y por último, primeros pasos para avanzar en el negocio digital, obviamente dirigido a aquellos negocios supuestamente analógicos. Si os parece, vamos a ello. Fijaos, yo trato de ir de más a menos, de que los conceptos estén claros. Llevamos, yo ya no sé, 5 o 6 años de manera incansable. Todo el mundo habla de la transformación digital, habla de la agenda digital, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es o qué debe ser en este momento la transformación digital para una pequeña y mediana empresa, por ejemplo? Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que hay muchas definiciones, ¿no? Las podemos encontrar en Internet un montón de ellas, ¿no? Y todas rondan alrededor de la transformación digital. Es un cambio que se genera en las organizaciones por incorporar la tecnología como aspecto fundamental, ¿no? A la hora de detectar oportunidades de negocio, ¿no? Desarrollo de negocio, etcétera, etcétera. Pero yo sí que creo que hay 2 aspectos que son bastante importantes. Uno de ellos sería, en esa detección de oportunidades, sería el poder incorporar realmente la innovación dentro del propio modelo de negocio. Y hay veces que esa innovación nos va a llevar a desarrollar modelos completamente disruptivos y otra vez a tocar alguna o varias de las palancas del propio modelo. Y el segundo de los aspectos que me parece realmente muy representativo para las pymes es deberíamos de intentar poner foco en cliente, ¿no? De tal forma que podamos pensar en experiencias de cliente completas. La marca forma parte de la experiencia, por supuesto el producto o el servicio, la forma de pago, y esto aplica tanto a empresas B2B como a empresas B2C. Yo por poner un ejemplo, si nosotros ahora mismo pensáramos en alguna cadena de gimnasios reconocida, su modelo de negocio está basado fundamentalmente, o sus recursos clave dentro del modelo de negocio son los espacios físicos, la cercanía donde esos espacios físicos están. Se ha evolucionado el modelo de negocio probablemente pues, con un modelo de franquiciado que le permite escalabilidad, pero si realmente pensamos las posibilidades de la tecnología, pues alguna de estas cadenas de gimnasios podría pensar en una plataforma tecnológica donde sería su recurso clave, donde pusiera en contacto a personas que quieren hacer gimnasia, quizá con una intensidad, es un conocimiento de un público objetivo muy concreto, quizá con la misma intensidad que en un gimnasio físicamente, ¿vale? Con entrenadores personales, con lo cual ahí se pueden generar diferentes modelos o flujos de ingresos y de gastos, pero el recurso clave dentro del modelo de negocio es la propia plataforma tecnológica para atenderlo. Bueno, aquí el modelo de negocio, la innovación dentro del propio modelo de negocio y el foco en el cliente, entender que no todos los clientes, o habrá gente que le encanta hacer el gimnasio y se apunta todos los septiembre o todos los principios de año a un gimnasio, pero luego deja de ir y es porque quizá tengan una expectativa o hay una oportunidad de negocio diferente que al hecho de asistir a un gimnasio, por ejemplificarlo de alguna forma. No sé qué pensáis.
Y, por ejemplo, Carlos, cuando hablamos de digitalización de esto o de la creación de una agenda digital, e insisto, pensando en la pyme, no pensando tanto en la gran corporación, en las grandes multinacionales que llevan trabajando en esto muchos años ya, o varios años, ¿estamos hablando de una opción o ya tenemos que hablar que es necesario planificar, poner encima de la mesa una agenda digital para las compañías? Sí, Alberto, yo creo que efectivamente, así como es una oportunidad, como ha descrito muy bien Miguel Ángel, yo creo que en estos momentos ya no es una opción. Podríamos decir, y no quiero sonar tremendista, que es digitalizarse o morir. Los negocios se están viendo amenazados cotidianamente por el tema de la digitalización. Y por lo tanto, yo creo que hay que tomar esto, la oportunidad, y se van a definir muchísimas cosas, y por lo tanto la pyme española, y hablaremos un poquito de eso, va a poder tomar ventaja de esta oportunidad, pero yo creo que tenemos que también tener en cuenta que eh, probablemente ser el CEO de una pyme en estos momentos es más complicado que nunca y lo reconocemos. El 90% de los directores generales reconocen que sus negocios están siendo amenazados por el tema de la transformación digital y que tienen que dar una respuesta. El 70% de ellos dicen que probablemente no tienen los conocimientos o las infraestructuras y las capacidades, y en ese aspecto nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento con el tema, pero yo creo que hay que tomarlo con la sensación de urgencia, en el sentido de que es necesario desarrollar esa agenda con humildad y con practicidad, desarrollar una agenda y ejecutarla, porque esto no es una opción. Ha venido para quedarse. Este es un viaje de largo plazo y por lo tanto, como tal, tenemos que tomar ventaja, tenemos que reaccionar. Y yo diría que estos 2 meses que hemos hablado, en muchas cosas, y todo lo reconoceremos, nos han avanzado casi 2 años en temas de adopción, de tecnología. De hecho, estamos en un webinar y por lo tanto, la oportunidad y la necesidad van de la mano y mi sugerencia es tomarlo y actuar lo antes posible. Comprendo. Y si yo me parase a pensar, claro, yo ahora trato de ponerme en los zapatos de las personas que nos están viendo, que tienen sus negocios de mayor o menor tamaño y que probablemente muchos de ellos o muchas de ellas estén dirigiendo o que tengan empresas en sectores diversos, sectores industriales, sectores de servicios, de mayor o menor, insisto, manufactura de productos y demás. ¿Existen ahora mismo sectores? ¿Consideráis que hay sectores que estén ajenos a la transformación digital o esto afecta a todos por igual? A día de hoy, en el año 2020, no hay ningún sector que se pueda quedar fuera de la transformación digital, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes de ponerte el ejemplo, de hecho me gustaría hacer un apunte. Las empresas españolas hasta 1986 competían, la mayor parte, entre sí mismas. Con la entrada en la Unión Económica Europea empezamos a competir con nuestros vecinos por la simplificación del régimen del IVA y por el libre flujo de personas y capitales, ¿vale? Después se acentuó más en el 2002, creo que fue el 1 de enero del 2002, con la entrada del euro, con la moneda única. Entonces, si a esto le sumamos los avances tecnológicos, la migración a la nube, que permite a las empresas escalar de un día para otro, nos damos cuenta de que una empresa en el 2020, el grado de competencia que tiene no tiene nada que ver con el que tenía hace 20 o 25 años. Entonces hay muchas pymes, sobre todo las medianas, que tienen que reenfocar su estrategia para Europa más que para España, ya que igual que pueden competir con nosotros, nosotros podemos competir con ellos. Te pongo, volviendo al ejemplo de las empresas tradicionales. Por ejemplo, como gallego, ¿no? El sector naval. El sector naval en España tiene 3 hubs fundamentales. Es Galicia, Asturias y País Vasco. En Galicia, Vigo y Ferrol, Asturias y País Vasco, ¿no? Entonces, estos hubs compiten con Francia, con Italia, con Noruega, con Rumanía, con Turquía, aparte de con países asiáticos. A día de hoy, estas empresas
exportan el 90% de los buques que construyen. Entonces, moviendo esto a un modelo un poco digital, sin la inclusión de una plataforma, ¿vale? Se me ocurre una idea, y es que los hubs de construcción de barcos gallegos o vascos o asturianos se junten entre ellos para la producción de un mismo buque con el cual puedan salir al mercado mundial a competir aplicando la tecnología. Y ahora te desgloso el ejemplo. Los buques que se construyen en España son oceanográficos, barcos de offshore, son remolcadores, también se dedican a las reparaciones, por cierto. Pero si se juntasen los recursos que tienen, los costos de ingeniería, podrían desarrollar un mismo modelo que es un buque para transportación de carga a granel, por ejemplo, porque las esloras de las dársenas de los diques de los astilleros son de entre 100 a 200 metros y permiten la fabricación de estos barcos e incluir tecnología, por ejemplo, de IBM, para construir un barco no tripulado. O sea, es lo mismo que un coche autónomo, pero un barco no tripulado. Este barco, de hecho, se va a lanzar ahora en septiembre del 2020 al agua y va a cruzar de Inglaterra a Estados Unidos. La tecnología ya está. Y la tecnología de Edge Computing que IBM pone a la mano de sus clientes es que traslada el poder de la nube al barco y el barco, una vez que se pone en el agua, ya continúa el curso de forma completamente independiente. Toma todas las decisiones. El barco tiene los radares, ubica los objetos, los que después de haber sido entrenado el ordenador durante años con imágenes, los cataloga y toma después la decisión, después de comunicarse con los barcos por radio automáticamente, de dónde reenrutar, porque lleva 2 años entrenándose el sistema y tiene más de 1 millón de millas náuticas en su base de datos. Sin duda, sin duda. El sector naval, sin duda, que es un sector de los tradicionales, de los más clásicos, pero otros ejemplos, Carlos, Miguel. Un ejemplo también para demostrar, ¿no?, que esto es a través de todas las industrias y todos los sectores. Yo tengo la suerte de ser miembro de lo que llamamos el Observatorio de Industria 4.0 y lo que hacemos es justamente mirar en todas las industrias y a través del país todo el mundo que está haciendo cosas interesantes y aprendiendo de ellas, que por cierto es uno de los consejos que yo daría, miremos y aprendamos de los demás y repliquemos. Una compañía como Loewe, que seguro que la conocemos todos, que alguien diría en el sector del lujo, si tengo la posibilidad de vender bolsos por 3.000, 4.000, 5.000 euros, pues no me voy a complicar la vida, que bastante bien lo hago, pues están haciendo cosas muy sencillas, pero muy, muy poderosas, ¿sí? Del tipo de, pues con la SIM, que es un tema que no es intrusivo en temas de protección de datos, conocer el país de donde viene la SIM y sabiendo que la gente va a pagar con tarjetas de crédito, qué nacionalidades entran y qué nacionalidades compran, de forma que los vendedores, que es una cosa relativamente cara en este tipo de sitios, si saben que los franceses entran mucho y compran poco, pues pueden redirigir sus esfuerzos y hacer cosas extremadamente simples y extremadamente transformadoras. Sensorizar sus bolsos, ¿no?, con RFID, lo que permite ver cuáles de ellos se miran y cuáles de ellos se compran y por lo tanto se puede dar información a diseño de cómo se comportan en cada uno de los diseños. El metro cuadrado en una calle como Goya de Madrid es una cosa carísima, por lo tanto no quieres almacenes, ¿no? Por lo tanto, con RFID lo que has vendido puedes ir directamente y el vendedor no pierde nada de tiempo. Circulación de los clientes por la tienda y por lo tanto decidir qué pongo dónde para provocar la compra. Cosas muy sencillas, pero que transforman radicalmente la forma en que me relaciono y mi negocio, mi productividad, mi servicio. Ese tipo de cosas ocurren en todos los sectores. Miguel Ángel, ¿algún apunte más? Sí, vamos a ver, ha comentado Javier, ¿no?, un tema bastante importante, ¿no?, y es el tema de la competitividad, ¿no? Yo creo que una de las claves, insisto, lo comenté antes, es de verdad incorporar la innovación en el modelo de negocio. Y ha hecho un comentario aquí una persona, Javier, dice que al final esto es un proceso que tiene que ser una constante, ¿no? Y efectivamente, aunque la transformación es verdad que es un proceso de cambio, efectivamente se tiene que convertir en una constante. Pongo un ejemplo, yo he tenido la suerte de trabajar en la educación
el sector de educación. Y hace unos años la educación, siempre en este caso educación de idiomas, por ejemplo, era algo que estaba como muy restringido a aspectos presenciales, ¿no? Entonces se decidió innovar en el sentido de crear productos lineales que se pudieran consumir online, que fomentaran otras formas de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vio que efectivamente funcionaba y de hecho además era muy rentable. Pero luego nos vemos como es algo que es muy cortoplacista. Enseguida es algo que la gente o el resto de competencia puede copiar, ¿vale? Aunque haya sido el primero, y eso siempre es una ventaja, pues, pero es algo que es muy cortoplacista, con lo cual el incorporar la innovación de forma constante te puede llevar a evolucionar esos modelos de forma constante igualmente, con lo cual si tú planteas un modelo de formación online y piensas en la necesidad de las personas, que es adaptar la formación a uno mismo, con lo cual estás hablando de formación adaptativa. Si utilizas tecnologías como el machine learning o inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, pues puedes empezar a generar formaciones presenciales que ya no te limitan exclusivamente al online, sino que puedes mezclar la formación tradicional y la formación online a través de plataformas de tecnología. Con lo cual, esto te hace poco a poco a irte generando una serie de barreras de entrada de competencia e incrementar tu valor competitivo. La evolución que ha hecho antes Javier me ha parecido muy bien llevada y que realmente lo quería completar con la incorporación de la tecnología con un ejemplo concreto. Pero todo esto, obviamente, tendremos que, o las empresas tendrán que enmarcarlo o definir un marco de actuación. Esto vosotros que colaboráis con escuelas de negocios es estrategia pura y dura, es definir una estrategia concreta, una agenda digital concreta para, bueno, saber hacia dónde vamos a ponerla, ya que utilizaba el ejemplo del naval, pues déjame utilizar el símil, hacia dónde vamos a poner la proa del barco. Dentro de esa estrategia, ¿cuáles son los errores clásicos que se cometen o errores que se deben evitar dentro de esta agenda digital? Javier. Bueno, primero que los tecnólogos no lideren la estrategia, o sea, la estrategia de transformación digital, que esto pasa en muchas compañías. Yo trabajé en alguna de ellas, de hecho. Tiene que ser desde la dirección ejecutiva y desde el Board of Directors, ¿no? Donde se toma este tipo de decisiones. Y son los managers los que la implementan, hacen la parte más táctica. Te pongo un ejemplo. Incluso antes de... O sea, incluso tú puedes llegar a fallar aunque la crees desde la estrategia. Hay un reporte de McKinsey del 2019 que dice que el 70% de las empresas que han pasado por un proceso de transformación digital, de hecho, fracasan. Y lo achacan a diferentes funciones, ¿vale? Entonces, el problema aquí es que el CEO no involucra a las personas desde el principio porque no cree realmente que el proceso vaya a funcionar. Que las personas no tienen las capacidades suficientes de tiempo o de recursos para ejecutar el trabajo. Que las personas están ocupadas con sus trabajos porque no le han asignado, como te digo, el tiempo suficiente. Y entonces es un cúmulo de razones que, aunque haya una estrategia, si la estrategia no está bien hecha, no está bien definida, después podemos hablar de eso, la empresa probablemente vaya a fracasar con esa implantación. La segunda es que la excelencia operacional, perdón, a veces me sale la palabra en inglés, la excelencia operacional no crea la transformación digital. O sea, no es lo mismo implementar un CRM, un ERP, que tener una estrategia de transformación digital, ¿vale? Y la última, te diría, es que por digitalizar un departamento, realmente no estás implementando una estrategia de información digital. Esas serían las tres. Sin elaborar ejemplos, porque si no nos vamos de tiempo. En vuestra Carlos, Miguel Ángel, bajo vuestra experiencia, ¿aportáis algún error concreto, alguna experiencia concreta que hayáis tenido de decir por ahí no? Yo para mí, confirmo lo que dice Javier de que esto no es un tema de tecnología, siendo la tecnología trascendente, y por eso se llama transformación digital. Esto viene liderado desde el CEO, no lo puede delegar.
Se ha mencionado el papel del Consejo de Administración como supervisor de la estrategia y de la implementación, y probablemente el reconocer, insisto, que no todos sabemos todo y por lo tanto algún consejo tecnológico que asesore y reconocer esa necesidad. La falta de asumir riesgos queriendo tener todo definido y no sabemos todo cómo va a ocurrir, tenemos que tener una dirección, tenemos que asumir cierto nivel de riesgos, y yo apuntaría esa combinación entre de arriba abajo, lidera el CEO por las implicaciones de transformación que tiene, pero de abajo hay que hacer mucho proyecto, hay que aprender mucho, y lo que decimos, aprender a veces fallando deprisa para retroalimentar la estrategia de arriba abajo. Ese tipo de mecanismos y errores que a veces cometemos son los que yo puedo apuntar desde mi experiencia. Sí, Miguel Ángel. Vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo apuntaría también un error que también es de base, y es el hecho de no dedicar un grupito de trabajo exclusivo para poder generar un poco la visión que salga del órgano ejecutivo. Entonces, normalmente muchas veces se trata que las mismas personas que tenemos son las que tienen que hacer y desarrollar, y eso puede generar, en algunos casos saldrá bien, en los pocos, pero lo que va a generar es frustración porque las cosas no avanzan y luego pues que el día a día te come las organizaciones. Entonces, este grupito de trabajo, que hay veces que se llama una oficina de proyectos, oficina de transformación, etcétera, etcétera, es un grupito de trabajo que realmente tiene que estar dotado de unos mínimos recursos y que tiene que plantear, como decía Carlos, acciones, pasos que sean medibles en pos de esa visión, que puedan ser estas acciones que se puedan iterar, entrar en un modelo de iteración que permita aprendizajes y resultados desde el primer momento. De tal forma que en este modelo de iteración se asumen riesgos, o hay que arriesgar, siempre hay que arriesgar, pero los riesgos son asumibles por el propio modelo de iteración, ¿no? Entonces, creo que el error es no dedicar un grupo de gente que realmente pueda trabajar de forma más o menos independiente, utilizando ciertos recursos comunes, lógicamente, de las organizaciones, pero que realmente puedan trabajar con un modelo de iteración y que puedan testar que la visión que se tiene, los diferentes pasos son los correctos, y si se comete un error, el riesgo es completamente asumible porque estás en un modelo iterativo. Un apunte más, Alberto. A día de hoy la tecnología es un commodity. Lo fácil es implementar una solución. Lo difícil es crear productos y servicios con ciclos cortos de innovación para satisfacer las necesidades del cliente, las conocidas y las que no se conocen, y sobre todo, que es a donde se va hoy en día, colaborar con tus competidores o con empresas de otras industrias. Oye, y os traslado, hablando de errores a evitar, nos está preguntando un asistente, ¿consideráis que es un error de base frecuente el hecho de que el board o los máximos ejecutivos emprenden un proceso de transformación digital sin tener claro o no concretar los objetivos y beneficios del mismo? La respuesta es sí. La respuesta es un error clásico que cometemos muy bien, somos muy buenos en repetir nuestros propios errores, y en este caso aplica, insisto, en transformación digital en estas dos dimensiones. Es muy difícil definir exactamente, porque vamos a aprender, tenemos que tener una visión, como habéis dicho, tenemos que decir cómo vamos a transformar nuestra relación con clientes, qué tipo de nuevos servicios vamos a hacer, pero es muy difícil definir con toda claridad, pero es cierto que para que todo el mundo se embarque y para todo el mundo asuma esa cuota de riesgo, tenemos que de alguna forma concretar, comunicar mucho, formar mucho. Parte de los temas blandos, los temas soft, en términos de cultura, en términos de formar a las personas para que se puedan incorporar, ¿qué tienen que ganar de todo esto? La respuesta a la pregunta es un error clásico que cometemos muy bien. Y relacionado con esto precisamente hay una pregunta que hablas tú ahora mismo, lo comentabas, el tema de cambios. Hace falta la transformación digital, esa agenda digital pues requiere de una modificación, una evolución, si queréis, de la cultura de la empresa. ¿Hasta qué punto la organización debe modificar su cultura empresarial? Nos pregunta esta Pilar, evolucionando hacia nuevos marcos de trabajo, como puede ser el Agile, para soportar toda esta transformación digital y que de alguna forma sea eficaz. ¿Qué opináis al respecto? Sí, Miguel Ángel. Sí, yo creo, y uniendo las dos cuestiones que salían antes y esta,
yo creo que si partimos de incluir la innovación en el modelo de negocio, si realmente ponemos foco en cliente y generamos experiencias transversales a lo largo de la organización, los objetivos, la dirección del modelo de transformación, pues tienen que ir en ese sentido, tienen que partir de ahí. Y esto es labor, lógicamente, de los órganos ejecutivos de la compañía, con lo cual ahí se marcarían esos objetivos. Si no se trabaja desde el modelo de negocio, si no se trabaja desde el cliente, es muy complicado, ¿no?, el detectar esas oportunidades hacia dónde vamos. Y, lógicamente, una vez que incorporas la tecnología como parte de la estrategia, eso te va a permitir provocar una cultura del dato, y el dato te va a enriquecer tanto la experiencia de cliente como el modelo de negocio. Y una vez que has conseguido hacer eso, lógicamente se traduce en una gestión del cambio. Necesitas trabajar de forma diferente, ¿vale? Efectivamente, ser mucho más ágil y trabajar de una forma diferente, y eso lo tienes que ir permeando poco a poco en la organización. Por eso es tan importante esas pequeños grupos de trabajo que van a ir probando, van a ir haciendo que esa dirección, esos objetivos, pues se vayan haciendo realistas, y una vez que se comprueba en una serie de iteraciones que hay una vía realmente rentable y posible para la compañía, entonces eso es lo que tiene que entrar ahí, toda la gestión del cambio cultural, de las formas de trabajar, etcétera, etcétera. Está todo muy conectado. Sin duda. Yo, si me permitís, además, para ir avanzando un poco más y pensando en varias cosas, y aprovecho para unir mi siguiente planteamiento a alguna pregunta que estoy viendo. A ver, pensemos, seamos realistas. 98-99% del tejido empresarial español, PYME, de las cuales el 50%, la mitad, microempresa, entre 1 y 10 empleados. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de agenda digital, empecemos a pensar en lo que tenemos, o sea, en lo que estamos, en lo que forma nuestro ecosistema de empresas, donde probablemente estos equipos de los que estábamos hablando, de montar equipos de trabajo, de utilizar determinados recursos, no existen, no los tenemos, pero por dimensión de empresa. Por lo cual, y avanzando y ya concretando un poquito más, pensemos en esta empresa. Aquí, ¿quién tendríamos? ¿Cuáles son los recursos? Cuando hablo de recursos, personas, ¿qué funciones, qué personas tienen que participar en esta agenda digital? Y si no las tienen, ¿qué hacemos? ¿Quién dispara? Sí, Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es verdad que las pequeñas empresas pues tienen una circunstancia que es verdad que los recursos son muy limitados, y normalmente las capacidades internas pues efectivamente están en el día a día, o hay capacidades que no se tienen, ¿no? Yo primero creo que el tipo de capacidades que se necesitan son capacidades que aporten, o sea, que tengan sensibilidad respecto a lo que es la innovación, sensibilidad por lo que es el cliente y sensibilidad por la tecnología. Es decir, si conseguimos personas concretas que tengan esas capacidades, o conseguimos unir esas capacidades con diferentes personas, sería importante para desarrollar este modelo. Y luego pensemos que esto va de personas, es decir, una vez que tú desarrollas esto, la forma de ejecutarlo es con personas, con lo cual el factor humano, la sensibilidad hacia la gestión del cambio, que creo que es fundamental. Yo os voy a poner un pequeño ejemplo de una pyme es decir, con recursos limitados, como la mayoría de las pymes en España, que intentó o que tiene la preocupación de entrar en este modelo de transformación para diferenciarse, para generar un valor competitivo. Está en el ámbito de la educación, de nuevo en la educación de idiomas, que he tenido varias experiencias ahí, y en este caso es una empresa que se dedica a dar formación a empresas, y tiene una serie de productos, que uno de ellos, que es el uso del teléfono o formación a distancia en general, lo utilizan empresas, pero no tiene experiencia en consumidor. Entonces dice, oye, en mi modelo de negocio, si incorporo otro tipo de segmento, ¿qué consecuencias tiene en mi modelo, o cómo puedo desarrollar mi modelo con flujos de ingreso y tal, etcétera, etcétera, pero desconozco el potencial que tiene esto, ¿no? Entonces,
incluso plantea, dice, oye, pues vamos a alguien que sepa, que tenga la experiencia, que tenga la expertise, me lo voy a traer, le voy a dotar de 2 o 3 recursos o tiempo de recursos determinados dentro de la compañía para que pueda realmente, y generamos un pequeño equipo de trabajo, ¿vale? Para que en un periodo corto de tiempo, en 3, 4, 5 meses, pueda ejecutar una serie de acciones para desarrollar un modelo de negocio concreto y que determine, en base a lo que se ha hecho, el potencial que puede tener de cara a la compañía desarrollar ese modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, en 3 o 4 meses, con recursos, capacidades externas, planteas el modelo iterativo y lo que haces es construir un potencial de negocio, no en base a lo que piensas que puede ocurrir porque desconoces, sino en base a la realidad de lo que has hecho en tu compañía. Y a partir de ahí ya decides si ese modelo lo desarrollas dentro de la compañía de forma amplia y las consecuencias que tiene en las formas de trabajar, o simplemente lo dejas o lo estimas o lo desestimas, buscas otras vías para desarrollarlo. Sí. Javier, ¿nos querías añadir algo más, ¿no? Siguiendo lo que dice Miguel Ángel, nosotros cuando implementamos estrategias de transformación digital, de media invertimos 1 mes, 2 meses en hacer un deep diagnostic, o sea, un diagnóstico profundo de la situación, y después con tecnologías Agile, Sprint, que viene a ser un método cualitativo a través del cual te reúnes de lunes a viernes y tienes el input del cliente. Le ayudamos a la empresa a mejorar ese producto o servicio o a crear un producto o servicio nuevo, teniendo en cuenta el feedback del cliente en todo momento. Pero si nos vamos un momento a la estrategia, ¿no? El modelo de negocio con el cual trabajamos es diferente al de McKinsey, es diferente al de Deloitte y se basa en 3 tramos, son 3 facetas, un microanálisis, macroanálisis y la ejecución de la estrategia, o sea, las tácticas. En el microanálisis analizamos la empresa, a nuestro cliente, y básicamente nos enfocamos en ver el diagnóstico de la compañía, la ambición estratégica, la propuesta de valor. Después pasamos a la competencia, vemos con quién compite, quiénes son, qué porcentaje de mercado tienen, cuáles son sus ventajas competitivas, cuál es su propuesta de valor. Después vamos a los recursos, que es lo más importante. Y ahí es cuando la ambición estratégica de la compañía y los recursos te das cuenta que no cuadra y tienes que volver a empezar de cero. Porque realmente lo que uno quiere alcanzar no va acorde en muchos casos con el efectivo, el cash que tienes, con el talento al que dispones y con el tiempo que tienen los empleados para ejecutar esa tarea. Por último, pasamos al macroanálisis, que es ubicar dónde está la empresa en el cuadrante. Es un cuadrante dividido entre 4. Si está en la parte de abajo, que es la parte de salida, la parte de arriba es el segmento Prime, llamémosle gigante, y después tienes Attention o Authority. Para moverte de este cuadrante al cuadrante de Prime, puedes ir por Attention, que es gastando mucho en publicidad, en eventos, en sponsorships, o por Authority, que es realmente lo que las empresas que perduran en el tiempo suelen hacer, por ejemplo, como IKEA, que se ganan la reputación con ciclos cortos de innovación, sacando productos cada muy poco tiempo, y ganándose al cliente, siempre teniendo el cliente y lo que ellos esperan como punto de mira, o sea, como feedback. Muy interesante. Carlos, solamente por premura de tiempo, solamente intentando dar una respuesta a la realidad, que tanto la persona que pregunta como el tejido de la pyme y la microempresa, el concepto que no vamos a desarrollar ahora, el concepto ecosistema, que es un concepto consustancial a la transformación digital. Creo que algunas líneas ya Miguel Ángel y Javier han apuntado. El ser parte de un ecosistema, el saber qué puedo aportar yo, qué diferencial, que lo tienen seguro, por eso están ahí, lo hacen cosas muy bien, y de qué cosas me puedo beneficiar, es una respuesta muy inteligente ante la dificultad, efectivamente, de la transformación, los recursos necesarios, los conocimientos necesarios, que no vamos a poder tenerlos en todas y cada una de las empresas. Y, por lo tanto, esa es una muy buena alternativa práctica que puede dar respuesta a las preocupaciones que seguramente tienen muchas de las personas que están participando hoy. Entonces, estoy entendiendo, si estoy entendiendo bien, la propuesta sería la agenda digital mejor acompañado que no solo. Me refiero desde el punto de vista empresarial. Sin duda ninguna. Uno de los errores clásicos que se listan es intentar hacerlo solo, pensar que sabemos todo y emprender este viaje que es disruptivo de forma solitaria. No lo hagamos así.
Siguiendo lo que dice Carlos, Alberto, para finalizar, el tiempo es importante. O sea, justo ahora, en el 2020, sí es buen momento para asociarse con otras empresas, para crear plataformas. La tecnología lo apoya. Yo estuve en un proyecto en Accenture hace 19 años ya y ahora me doy cuenta de que la idea era muy innovadora. Era un marketplace, un e-commerce de las 5 constructoras más grandes de España, FFC, SASIR, ACS, ¿vale? Y el portal en lo que consistía era, las constructoras subían sus obras, los proveedores hacían una oferta para ciertos servicios que querían suplir a estos clientes y desgraciadamente no funcionó por varios motivos, por la confianza, porque era un negocio muy tradicional, porque las personas preferían hacer el deal, el negocio y darse la mano y un abrazo y tomarse algo, etcétera, etcétera. Si esto pasase ahora en el 2020, probablemente este proyecto tendría éxito. Y estos son empresas muy grandes que podían competir entre ellas, pero se decidieron unirse y ya hace 20 años de esto, casi. Vamos, si os parece, para ir ya finalizando nuestro webinar y ya como último bloque, como tal y como anunciaba al inicio, vamos a pensar en ese CEO, en esa CEO que tenemos al otro lado, que tiene bien su microempresa, bien su mediana empresa o incluso pues, su gran empresa y que tiene esa inquietud, sabe que tiene que dar los pasos, sabe que tiene que mover ficha. Primeros pasos para empezar a definir estrategia digital, primeros pasos para poner en marcha una agenda digital. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que he comentado algunas claves ya a lo largo. Es decir, para mí lo primero es intentar incorporar la innovación en el propio modelo de negocio y poner foco en el cliente. Y después, el perder miedo a la tecnología para mí es fundamental. Entonces, la mejor forma, y acabamos de apuntar ahora mismo, yo creo que también es dejarse, ¿no? De alguna forma, dejarse asesorar, ¿no? Hablar con otras personas que ya hayan tenido experiencias o que hayan pasado por experiencias similares, ¿no? Y a partir de ahí, pues iniciar un camino. Yo creo que la mejor forma una vez que tienes claro cierta visión, pues la mejor forma es de emprender un camino. Pero yo creo que siempre mejor, de alguna forma, acompañado por alguien que haya pasado por un proceso similar. Y hay un tema importante, es decir, muchas veces nos encontramos, yo personalmente me encuentro con, pues, oye, pues tienes experiencias en retail, pues como conoces el retail, me vas a echar una mano porque conoces el retail o porque educación, por lo que sea, ¿no? Y hay veces que es muy enriquecedor incorporar a personas en los grupos que no conozcan nada de tu industria, de tu sector, porque pueden enriquecer también mucho el proceso, justamente retando desde la innovación, retando lo que está establecido. Carlos, no sé si querías aportar algo. No, creo que efectivamente el dejarse acompañar como esto es muy disruptivo, probablemente la respuesta a mi industria y a mi sector está en otra industria. Y por lo tanto ese cruzar conocimientos, ese cruzar experiencias, ese salir de casa e ir a mirar en otros sitios y acompañarse, creo que es una magnífica forma de romper ese miedo a dar el paso hacia la transformación digital. Muy bien. Javier, tú mismo cierras si quieres. Si quieres aportar algún paso concreto, yo creo que vais todos en la misma línea, ¿no? De alguna manera abramos las ventanas de la empresa, veamos qué es lo que se están haciendo en otros sectores, asociémonos con otras empresas, de alguna manera no caminemos solos, ¿no? Digamos que hay este famoso refrán de solo se va más rápido, acompañado se llega más lejos. No sé si estáis, Javier, si estás de acuerdo tú también con estas premisas. Primero, pararse a pensar, analizar las cosas, pedir asesoramiento, que venga alguien de fuera, que realmente le dediques el tiempo a ver las entrañas de tu compañía, compararte con la competencia y a ver cuál es el valor que aportas al cliente. Pero esto no se puede hacer si no tienes el feedback del cliente. Y muchas pymes
no tienen el feedback, venden un servicio, les va bien, tienen ingresos, van creciendo 5 o 10% y están contentos. Pero a lo mejor podrían crecer 300%. Pero para eso hay que involucrar al cliente. Tienes que establecer un canal de comunicación cercano y basado en su feedback empezar a desarrollar productos que puedan satisfacer sus necesidades y posicionarte en un nicho que, aunque sea pequeño, puedas desbancar a tu competencia para después crecer y a lo mejor expandirte con otra serie de productos y servicios. Bueno, pues señores, se han quedado, la verdad es que se han quedado en el tintero preguntas interesantes que estoy viendo en el panel por parte de los asistentes, muchas relacionadas ya con acciones tecnológicas, con determinadas tecnologías, con determinadas tendencias donde se pide vuestra opinión, pero no podemos atenderlos todos. Sí os las vamos a trasladar para que tenéis, y hablo ya con los asistentes, tenéis a vuestra disposición a través de redes sociales o a través del formulario, como os decía al principio, os vamos a pasar a vuestra disposición los ponentes para resolver pues, temas concretos que hayan, sin duda, que han quedado sin abordar. Nuestro objetivo no era más que dar una pincelada, ayudar a pensar a estas empresas, a la pyme, donde muchas veces la transformación digital pues, se puede quedarse grande, no se sabe por dónde avanzar, es un concepto que se está asociando con grandes compañías, con multinacionales e incluso con empresas más vinculadas al sector de la tecnología y hemos querido, pues eso, daros esa visión por parte de estos tres expertos de que, bueno, hay muchas opciones, que hay muchas posibilidades, pero todas pasan pues, por sentarse, por pensar y por dejarse abrir las ventanas, ver qué están haciendo otras empresas, trabajar con otras empresas y contar, sin duda, con los profesionales adecuados, tanto dentro de la empresa, implicando a toda la organización, como bien apuntaban nuestros ponentes en el día de hoy, como buscando pues, determinados asesoramientos externos. Caballeros, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por compartir con la audiencia vuestra experiencia y a vosotros, los que nos estáis viendo, desearos pues, lo mejor dentro de estos tiempos que nos han tocado vivir. Una vez más, agradeceros que hayáis asistido a un webinar de Servitalent y, como siempre, a vuestra disposición. Cuidaos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Chao. Un saludo.